Nos acompaña el subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico. Subsecretario, bienvenido a CNN Prime. Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Se puede asegurar que esta reforma 2.0, esta reforma reformada con el acuerdo en el Senado, va a recaudar 8.200 millones de dólares? Sin duda alguna lo podemos decir con toda confianza que esto va a recaudar los 8.200 millones de dólares, los 3 puntos del PIB. Es parte del acuerdo. Si ustedes ven el encabezado del acuerdo que suscribieron todos los senadores de la Comisión de Hacienda, parte con esto. Por lo tanto, esto es un compromiso no solamente del Ministerio de Hacienda, sino que de toda la Comisión de Hacienda del Senado. Por lo tanto, estamos seguros que todos los cambios que estamos haciendo van a recaudar esos 3 puntos del PIB, y más encima es un mandato de la Presidenta, por lo cual no hay duda alguna al respecto. Subsecretario, ¿y cómo pueden estar tan seguros si, por ejemplo, hay un mecanismo de ahorro en que las pymes van a poder, parte de lo que reinviertan, no tributarlo? No sabemos cuánta de esa plata van a efectivamente ser capaces de reinvertir. También hay un mecanismo en el cual las empresas pueden optar entre un régimen semi-integrado o la renta atribuida. Tampoco sabemos cuántas empresas van a optar por un régimen, cuántas por el otro, que tiene efectos tributarios distintos. Con toda esa incertidumbre, ¿cómo podemos asegurar cuánto se recauda? Quiero partir diciendo que ninguna empresa en Chile no va a tributar. Eso es el punto, hay que ser muy claro. El incentivo al ahorro que se está creando para un grupo de empresas medianas es un tema que uno lo que hace simplemente es decir que el impuesto de primera categoría por un monto bien concreto, bien específico, no se paga en un comienzo, pero el global complementario sí se paga. Por lo tanto, quiero ser bien enfático en esto. Aquí todas las empresas van a pagar impuestos. Lo que pasa es que estamos dándole liquidez a las empresas pequeñas y medianas. Respecto al otro punto, que es bien clave también, se han incluido hay una alternativa que se ha puesto sobre la mesa, que es el sistema semi-integrado. Los cálculos que hemos hecho con las tasas que hemos puesto están hechas para que la recaudación sea la misma en uno o en otro. Si ustedes se pueden dar cuenta, en el sistema semi-integrado, la tasa de primera categoría no sube a 25 como en el otro sistema, sino que sube a 27. Segundo, se le pone una condición bien especial, es que no todo lo que pagan las empresas en primera categoría va a poder ser usado por el dueño para pagar sus impuestos. Esta idea de el crédito. Por lo tanto, hemos hecho, mirando los números muy detalladamente, y quiero insistir en este punto, el mandato de la Presidenta fue muy claro, el Ministro de Hacienda también fue muy claro y específico en este punto. Cualquier cambio en la reforma tributaria tiene que asegurar los 3 puntos del PIB para las reformas fundamentales de este país, que es educación. Jorge Aguad dice que esta reforma, tal como quedó, no afecta directamente a los bancos. No está desconociendo que ellos van a pagar los impuestos, pero dice que no afecta directamente a los bancos. A ver, dos cosas aquí. El tema, esto no es una reforma para una industria o otra industria. Todas las industrias tienen el mismo tratamiento. Por lo tanto, yo no entiendo si el señor Aguad no entiende que si subo los impuestos de 20 a 27, los bancos no van a pagar más impuestos. No sé si él entiende que si yo hago un retiro de platas, voy a tener que pagar más impuestos de lo que estoy pagando hoy día. Quiero ser muy claro en esto. El Ministerio de Hacienda, la Presidenta, tenía un mandato, nos hizo al Ministerio de Hacienda un mandato clarísimo. La recaudación se tiene que mantener y eso lo estamos haciendo. Ahora, ese no era, el monto no era el único corazón de la reforma, también los métodos, y dentro de ellos habían algunos más importantes. Tuvieron una flexibilidad que llegó al punto de dejar que tocaran el corazón de la reforma. ¿Se modificó el corazón de la reforma? Quiero decir cuál era el corazón de la reforma. Una cosa fundamental era recaudar los 3 puntos del PIB. Otra cosa fundamental era que fuese progresiva. Yo quiero decir, que me diga, si una reforma que sube los impuestos a las empresas de 20 a 27, que aumenta los tributos en los dividendos de las empresas a un 44,5%, ¿no va a ser progresivo en este país? ¿Quiénes son quienes tienen las grandes empresas? ¿Quiénes son los que sacan las ventajas de los dividendos? Está bien, pero la renta atribuida era parte del corazón de la reforma. Es parte. La renta atribuida sigue ahí. Lo que se ha abierto es una alternativa, como se planteó. En algún momento mucha gente empezó a decirnos, ok, sería bueno que hubiese una alternativa. Se nos planteaba el tema, por ejemplo, el sistema norteamericano. Y lo que hemos hecho aquí simplemente es decir, ¿saben qué? No tenemos problemas de que haya una alternativa
para un grupo de empresas que sí quiera decirlo, como también para otro grupo de empresas siempre ha estado, por ejemplo, la renta presunta, siempre ha estado el acceder o no al 14 ter. Subsecretario, el gobierno incluso publicó un video en que se decía que quienes se oponían a esta reforma eran los poderosos de siempre. Después del acuerdo de ayer vemos al presidente de la Asociación de Bancos diciendo que él es el papá de la guagua en el tema de la renta atribuida, muy contento. Las acciones de las constructoras subieron muchísimo ayer. ¿Los poderosos de siempre les afecta la reforma? Porque parece que están bien satisfechos, ¿no? A ver, yo no sé si han escuchado todos, pero te quiero insistir aquí. Quizás estaba el señor Aguad, no sé quién andaba, recordemos que hace un tiempo él creía que estaba sobre la ley en este país, recordemos, miren, si él se cree el papá, no sé, la reforma aquí se ha hecho, fue un acuerdo entre los 5 senadores de la Comisión de Hacienda del Senado y el ministro de Hacienda. Esos son los padres de este acuerdo, sin duda alguna, y lo que él quiera decir, si es papá o no papá, la paternidad no se la voy a dar yo. Usted dice que esto fue un acuerdo entre los 5 senadores y el gobierno, pero por ejemplo el exministro de Economía del gobierno del presidente Piñera, Juan Andrés Fontaine, dijo que este acuerdo se logró en reuniones, incluso una en la casa de él, de Juan Andrés Fontaine, entre él, usted y el ministro Arenas. ¿Es cierto que fueron ustedes a la casa de él, del exministro, para reunirse? Aquí, sin duda alguna, a ver, y esto no es novedad para nadie. Recuérdense cuando fue por primera vez al Ministerio de Hacienda todos los senadores de la bancada de RN, en ese momento se le dijo a alguien, los mandantes eran los senadores, se le dijo a un peón, al igual que yo soy un peón en este baile, se le dijo, ¿sabe qué? Hay que ver los temas técnicos de una parte. Yo obviamente me junté con él en lo técnico, alguien tenía que hacer los acuerdos, tenía que hacerlos, pero fue mandatado por los senadores de la oposición. A mí se me pidió que estuviese en esas reuniones, pero al final el que cierra obviamente es el ministro de Hacienda. Entonces quiero ser claro en esto. Esta reforma habían unos mandantes, que eran los senadores y el ministro de Hacienda, se nos dijo, avancen ustedes y ellos cierran. Y así ha sido, y por eso es un acuerdo que se firma. Se nos acaba el tiempo. ¿Incumplieron el acuerdo con el Partido Comunista de avisarles e informarles antes de cerrar un acuerdo? Lo acaba de decir aquí en CNN Chile la diputada Camila Vallejos, que había un acuerdo que no se cumplió. A ver, yo cuando este tema, el acuerdo que había era que este tema se iba a negociar, había un mandato de todos los partidos políticos de la nueva mayoría, donde estaba el señor Tellier, que esto lo negociaban los tres senadores de la nueva mayoría que están en la Comisión de Hacienda, y que después nosotros lo íbamos a conversar en los grupos que están en los senadores y diputados que están en las comisiones de Hacienda en la Comisión de Hacienda de la Cámara y el Senado. Eso se cumplió. En la Cámara hay representantes no solamente del PPD, el PS y la Democracia Cristiana, sino que hay más. ¿Con algún PC conversaron el acuerdo al que habían llegado? Sin duda alguna, cuando el PC se menciona, el compromiso fue hablarlo en los diputados y senadores de las 2 comisiones, donde está ahí el diputado Aguiló, por ejemplo, que es de la bancada, sí, que está representando a todos los grupos de la nueva mayoría. Aquí creo que hay un tema, yo entiendo que obviamente cuando uno ve un documento donde obviamente no está todo escrito todavía, pueden surgir gente que tenga algunas aprensiones que son válidas aquí. El tema es que estamos en un proceso, hay un compromiso de que se van a poner todas las medidas para que se cumpla la recaudación, que sea progresivo y que se eviten los mecanismos de evasión y elusión. Y en eso hay un compromiso del ministro de Hacienda que siempre cumple su palabra. Subsecretario Alejandro Mico, gracias por habernos acompañado hoy en CNN Prime. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación.